Llegó la colaboración de Rocío González, estuvo muy buena la de la semana pasada, y bueno, va a seguir con esto de los duelos. Ya pasó muertos, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos muy fresquecito ese tema, ¿no? ¿Cómo está, Sí, Rocío? muy bien, mi querido Carlos Martín. Sí, tienes toda la razón. Ya pasó, ya estamos a 3, es hoy 3 de noviembre, pero pues siguen las calles, siguen los panteones, siguen la gente. Ahora, yo sé que a ti no te importa. ¿Qué? Yo sé. Pero 3 de noviembre es día de mi santo, San Martín de Porres. Ay, ¿a poco? Y 4 de El noviembre 4 es es San de Carlos. Carlitos, Entonces, Carlos Borro y ay, Meo. oiga, usted va a ser de 2 días O la fiesta. sea, Espero que me hayas traído regalo porque... ahorita te lo doy y lo dejé aquí en la entrada. ¿Ah, sí? Ajá. Está con su moño y toda la cosa. Sí, claro, se está enfriando un poco, pero ahí está. ¿Enfriando? ¿Que venía muy Ajá. caliente el motor o Sí. qué? Sí, exacto. Bueno, ¿cómo está, Oye, no Rocío? sabía yo que era San Martincito de Porres, sí. Porres. Y luego San Carlos Borro y Meo. No más. O Borromeo. Sí, porque Si borro borras y o meo si mea, también. también de las dos. Muy bien. Oye, pues vamos a hablar, como lo prometí, en todo este mes de noviembre de los duelos, mi querido Carlitos. Y bueno, tendría yo que empezar por la buenaza creadora de todo este asunto de la tanatología y de los duelos y pérdidas, es Elizabeth Kubler-Ross. Y Elizabeth Kubler-Ross le llama, y el significado de tanatología es el buen morir desde el bien vivir. Es una chulada. La verdad es que es una chulada, y cuando estudiamos o leemos, les recomiendo cualquier libro de Elizabeth Kubler-Ross, pero cuando hablamos de duelos o de pérdidas, a ver, ¿qué es un duelo? Un duelo es cualquier pérdida de cualquier situación vivida o que quizá vaya yo a vivir, desde lo más bobo, desde lo más simple. Carlitos, se me rompió la uña. Ay, es una estupidez. No, para mí no es una estupidez, es mi callo y me duele. Ya pasó mi hijo del bambineto a la cuna, de la cuna a la cama, de la cama al kinder, bueno, me salté el maternal, kinder, primaria, secundaria, hasta que se casa. Es un duelo. Ya pasó a otra cama. Ya pasó Ahí otra ya pasó a otra cama. cama, sí. Carlos Martín Huerta, cuando era chiquito, era guapo, era lindo, era mono, era un bombón. Ahora se puso mejor. Va creciendo, ¿y qué? Se puso mejor. Se puso mejor, dice él. Camina mejor, corre mejor. ¿Qué más haces mejor? ¿Qué te cuento? Bueno. ¿Para qué presumo? Se me va a hacer fila. Bueno, pero también ha tenido pérdidas, aunque usted no lo crea. Es decir, hay pérdidas físicas, hay pérdidas emocionales, de que llego a algún lugar y es, ¿por qué venía? Ay, no me acuerdo por qué venía. Ah, ya me acordé, ¿no? Hay pérdidas intelectuales, hay pérdidas sociales, se me fue mi amiguita. Es decir, que nos quede claro, primero que nada, que un duelo no es nada más lo que fuimos a hacer estos días al panteón como tradición, que son cosas lindas, ir a visitar el panteón. Antier trabajaba yo con una persona y me decía, es que yo prefiero ir a Huamantla a ver a mi mamá o a platicar con ella y llorar en la tumba, ¿no? Sí. Yo, por educación, de verdad, Carlitos, nunca he ido, bueno, no, sí he ido a un panteón, porque he ido a vivir duelos de otras personas, pero no lo acostumbro en mis familiares. O sea, sí, voy a ir a ver a mi mamá al panteón. ¿Yo sí? No, sí, eso es lo que te escuché desde la semana pasada y es lo que escucho en procesos terapéuticos. Pero quiero que quede claro que, partiendo de la tradición que hagamos cada quien, como es panteones, la tumba, la ofrenda, etcétera, etcétera, es importantísimo que nos quede claro, el primer punto de lo que es un duelo es cualquier pérdida, sea física, sea psíquica, o sea, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, económica, por diferentes causas. De hecho, hay un cuento que a mí me encanta, y cuando hablo siempre de esto, de duelos y pérdidas, me encanta como dice que había una vez un señor que se le murieron sus papás y entonces dijo, no puedo con esto, en verdad, no puedo con esto. Vivía en un pueblo y entonces va a ver al sabio del pueblo, que siempre hay sabios en los pueblos, o al mago, y entonces le dice, yo quiero que me dé por favor un conjuro, le doy todo el dinero que tengo, toda la herencia que me dejaron mis padres, pero por favor deme un conjuro porque no quiero volver a pasar un dolor como el que he pasado.
¿Verdad que sí hay? Sí, sí lo hay, le dice el sabio. Por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que la fórmula es muy, muy difícil de conseguir. Yo veré cómo le hago, usted dígame qué tengo que hacer y yo le traigo lo que haya que traer para este conjuro. Dice, bueno, pues tienes que traerme, ir a alguna casa de todo del pueblo, revisa en qué casa, donde no haya habido un solo dolor, una sola pérdida, una sola tragedia, un solo sufrimiento. Uy, me la puso facilísimo. Es más, no se espere hasta la próxima semana, se lo traigo inmediatamente. Bueno, en esa casa donde encuentres que no ha pasado nada doloroso, me traes la azucarera de esa casa y de ahí te voy a dar el conjuro que te va a quitar el dolor para toda tu vida. Se va feliz este hombre con esa receta. Pasa primera semana, 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, después de recorrer todo el pueblo, más las ciudades aledañas, más países, no encuentra. Y regresa y dice, aprendí la lección. Me doy cuenta que es cierto que todos los seres humanos vivimos duelos, vivimos pérdidas y vivimos dolores y tristezas. Y entonces Elizabeth Kubler-Ross en su libro de La Rueda de la Vida, me encanta y lo tomo tal cual como ella lo dice, ¿por qué no hacemos, o sea, por qué celebramos o por qué festejamos un Día de Muertos, como fue el 1, el 2? Creo que tú lo tienes más claro, que si es el de los niños, que si es el de los accidentados, sí. ¿no? O sea, hay diferentes días. Y dice Elizabeth Kubler-Ross en su libro, qué interesante que hasta ponemos días para accidentados, para niños, para viejitos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no ponemos o por qué no hacemos un Día de Vivos? Y Día de Muertos o Día de Vivos puede ser el 2, 3, 4, 8, pero que sea el Día de los Vivos. Pero entonces pregunta ella, ¿cuál pesa más? ¿La muerte o la vida? Y entonces aterriza diciendo, claro, porque tiene un exceso de dolor y porque dura más, esas son las dos causas, pesa más la muerte. Y entonces por eso hay Día de Muertos y no hacemos Día de Vivos. Y entonces dice, si yo pongo en una balanza precisamente en esto que pesa más o pesa menos, pareciera que lo que tiene más valor es lo que es más escaso, y lo que es más escaso es la vida. Entonces recomienda varios puntos para decir, hagamos el Día de Vivos, como es el día de nuestro cumpleaños, que eso también, y así lo hacemos y lo celebramos, o el día del santo de aquí de don Martincito. Bueno, entonces dice, primer punto, celebrar Día de Vivos, reunámonos con la familia, hagamos celebraciones con la familia, o yo ahora les cuestiono en 2022 si verdaderamente tus reuniones con familia las disfrutas o es una carga terrible celebrar con la familia. Hay que renovar estar en familia y en verdad celebrarlo. ¿Por qué? O sea, digo, mi mamá tenía una frase que decía siempre, en vida, hermano, en vida. Y si no vienen ahorita, miren después, ni vengan, y ni me traigan flores. Entonces, también como mexicanos siempre la comida nos reúne, por eso las ofrendas. Yo espero que la ofrenda de tus muertos no hayas puesto comida con gluten o sin gluten o que lechuguita, dicen, no, yo necesito un buen pozolito, ¿no? Bueno, también menciona Kubler-Ross, bailemos y hagamos música y bailemos por lo que sea. 3, y después de pandemia, que a Elizabeth Kubler-Ross no le tocó, el tacto. Y el tacto es desde el abrazo, esta capacidad de contacto que no nos habíamos dado cuenta de la importancia de esto, de los abrazos, de los apapachos. Es importantísimo sentir la mano de alguien, sentir el abrazo y celebrar el Día de los Vivos. Entendamos, querido auditorio, que mientras hay vida, hay esperanza y contagiémonos en las ganas de vivir. ¿Y ustedes qué celebran en su vida? Hoy. Muy bien, Rocío. Muy bien, Carlos Martín. ¿Cómo ve usted? ¿Celebremos la vida? Sí. No, ya, los muertos, que los muertos son palabras bíblicas, ¿no? Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Y dentro de 8 días quiero platicarles a detalle esta parte que nos asusta mucho, que si no le lloro a mis papás o si no le lloro a mi primo o a quien sea, siento que ya lo estoy olvidando. Y no.
Vamos a trabajar esta cuestión de qué hacemos ante el duelo y qué no podemos hacer ante los duelos. Muy bien. ¿Te Rocío, parece? muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.